Saludos amigos y amigas. Estados Unidos humilla a Senegal y México se convierte en el héroe del mundial. Amigos, ¿qué pasó con la selección de Senegal que acaba de llegar a Estados Unidos y cómo México ayudó a este país? Vamos a ver en este interesante video. Acompáñenme y vamos a comenzar. Y este video uso del canal México dice no, y por favor suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en menos de 12 horas. Un grupo de futbolistas profesionales, atletas de élite que representan a su país en el torneo de fútbol más importante del planeta, siendo tratados en un aeropuerto estadounidense como si fueran sospechosos. ¿Cómo? Quitándose los zapatos, abriendo... ¿En serio? Amigos, así reciben en Estados Unidos a las selecciones del mundo. Qué horrible, amigos, madre mía. Yo estoy en shock realmente y no me gusta esto. Yo vi comparación de recibimiento de selección de España en aeropuerto de Estados Unidos y al revés en aeropuerto de México, como reciben con los brazos abiertos, con mariachis. Amigos, pero esto, wow, es horrible. sus maletas, sometidos a revisiones Uy, uy, uy. corporales mientras los funcionarios de seguridad los miraban con la misma frialdad con que miran a cualquier viajero que les genera dudas. Uy, uy, uy. Esas imágenes son de la selección de Senegal, llegando a San Antonio para jugar el Mundial 2026. El torneo que Estados Unidos coorganizó y que presentó al mundo como una celebración del fútbol global. Pero eso no es todo, porque mientras el equipo senegalés pasaba por ese operativo de humillación en el aeropuerto, el árbitro designado por la Confederación Africana de Fútbol para uno de los partidos del torneo recibió una notificación que nadie en el mundo del fútbol esperaba. No le autorizaban la entrada a Estados Unidos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué así, amigos? ¿Por qué esto pasa? Contra Senegal, contra este árbitro, contra selección de Irán. ¿Por qué? Yo no entiendo. México recibe con los brazos abiertos y Estados Unidos recibe así. No es normal, amigos. No, no, no. Yo no entiendo esto. México realmente es el mejor anfitrión del mundo y muestra este ejemplo. Pero lo que hace Estados Unidos, amigos, es horrible. Sin explicación pública, sin proceso, sin ningún mecanismo de apelación que pudiera resolverse en un plazo razonable, el árbitro no entraría, no participaría en el Mundial. Y la FIFA se encontraba, una vez más, con un problema que ningún reglamento de organización había previsto porque ningún país sede lo había causado nunca. El mundo del fútbol reaccionó con una indignación que cruzó fronteras y líneas ideológicas. Y en ese momento, cuando las delegaciones africanas y los medios internacionales buscaban respuestas y alternativas, México levantó la mano. Quédate hasta el final, porque lo que México hizo en ese momento y lo que eso significa para su posición en el mundo es la historia que vale la pena contar completa. Interesante. Para entender el impacto de lo que ocurrió, hay que entender primero qué representan Senegal y el fútbol africano en el contexto del Mundial 2026, porque este no es un incidente aislado. Es el síntoma de algo más profundo que lleva décadas sin resolverse en la relación entre el fútbol mundial y los países del sur global. África lleva décadas siendo el continente que aporta a algunos de los jugadores más brillantes del fútbol mundial y que recibe a cambio el trato más prescindible cuando se trata de organización, arbitraje y logística en los grandes torneos. Los horarios de los partidos africanos en horas imposibles para la audiencia local. Los vuelos de conexión interminables que ningún equipo europeo tendría que soportar. Las sedes más alejadas, los hoteles de menor categoría, los árbitros asignados con menos experiencia en partidos clave, todo eso forma parte de una dinámica que el fútbol africano lleva años denunciando. La promesa de que el Mundial 2026, con sus 48 selecciones y su expansión histórica, iba a ser el torneo más inclusivo de la historia fue uno de los argumentos centrales que la candidatura conjunta usó para ganar la sede. Amigos, estoy seguro que muchos aficionados del mundo enfrente de sus pantallas van a ver la organización del Mundial. Porque todavía muchos países del mundo no vieron muchos videos, no sabían sobre la situación con Senegal, no sabían la situación con Irán. Pero durante el Mundial, cuando muchos periodistas, mucha prensa va a observar todo lo que pasa en el Mundial, esto va a abrir a los ojos
a todos los aficionados del mundo, a toda la gente del mundo. Realmente como México recibe con los brazos abiertos, con mucho respeto a todos los países del mundo, a todos amigos, hasta los países que no participan en Mundial en México, como país Irán. Irán no participa en Mundial en México. Ellos van a jugar en Estados Unidos, pero México les recibe con los brazos abiertos, con mucho respeto. Y al revés, lo que hace Estados Unidos contra estos países, amigos, yo no entiendo, yo estoy totalmente en shock. Senegal no es un equipo menor. Es el campeón de la Copa Africana de Naciones, uno de los mejores equipos del continente, Sí. con jugadores que militan en los clubes más importantes de Europa. Muchos jugadores de Senegal están jugando en Europa, en Liga de Campeones. Por ejemplo, Sadio Mané, yo conozco a él, es el jugador muy famoso. Llegar a este mundial representaba para ellos y para millones de aficionados en África Occidental el reconocimiento de un fútbol que ha crecido de manera extraordinaria en los últimos años. Tratarlos como potenciales amenazas de seguridad en el aeropuerto de llegada fue un insulto, no solo para la delegación senegalesa, para todo el continente africano. Para todos los países del sur global que estaban mirando cómo Estados Unidos gestionaba el papel de anfitrión que había prometido desempeñar con dignidad y equidad. Y el asunto del árbitro fue todavía peor en términos diplomáticos. Porque los árbitros de los grandes torneos son designados por un proceso técnico que involucra a las confederaciones continentales y que responde a criterios de capacidad y experiencia, no a criterios de política exterior de ningún país sede. Que Estados Unidos bloqueara la entrada de un árbitro designado por la Confederación Africana equivalía a decirle a esa confederación que sus decisiones técnicas estaban subordinadas a la política migratoria de Washington. Eso no tiene precedentes en la historia de ninguna Copa del Mundo. Yo tampoco escuchaba estos casos. Ya en el Mundial 2026 hay 3 casos de árbitro de selección de Senegal y de Irán. Y todo esto es parte de la política de Estados Unidos. Eso es exactamente lo que lo hace tan grave. La FIFA se encontró de nuevo en la misma posición incómoda que ya había experimentado con el caso de Irán. Un país sede que usaba su control sobre el territorio y la política migratoria para interferir en decisiones deportivas que no son de su competencia. Y la misma presión de federaciones de todo el mundo exigiendo respuestas que la FIFA no podía dar sin reconocer que había perdido el control sobre uno de sus anfitriones. Pero esta vez la crisis se desarrolló en un contexto diferente, porque México ya había establecido un precedente con el caso de Irán. Ya había demostrado que estaba dispuesto a actuar cuando Washington bloqueaba la participación de delegaciones en el torneo. Y eso hizo que cuando el caso de Senegal y el árbitro africano estalló, muchas miradas se volvieran de manera casi automática hacia Ciudad de México. México respondió en menos de 48 horas, y lo que ofreció fue más de lo que nadie esperaba. La Cancillería mexicana emitió un comunicado que tenía 2 partes. La primera fue una oferta concreta de apoyo logístico a la delegación senegalesa para cualquier necesidad que tuvieran durante su estancia en el torneo. ¿Qué gesto, amigos? ¿Qué gesto de parte de México? Una prueba más que México es el mejor anfitrión del mundo. Incluyendo la posibilidad de usar instalaciones en territorio mexicano para sus concentraciones previas a los partidos que jugaran en sedes mexicanas. La segunda fue una declaración de principios sobre la naturaleza del fútbol como espacio de encuentro universal que no puede ni debe ser usado como herramienta de política migratoria por ningún país sede. Esa segunda parte fue la que resonó con más fuerza, porque no mencionaba a Estados Unidos directamente, no era una acusación, era un posicionamiento. Un posicionamiento que cualquiera que estuviera siguiendo la situación entendía perfectamente que respondía a lo que Washington acababa de hacer. Las reacciones en el continente africano fueron inmediatas y significativas. La Confederación Africana de Fútbol emitió un comunicado agradeciéndole a México su postura de bienvenida y respeto. Amigos, qué bien gesto de parte de México y qué bueno que la Federación Africana está agradecido a México. Y amigos, dicen que política está fuera de fútbol, dicen que política está fuera de todos los deportes. Pero como podemos ver que la realidad es triste, en realidad no es así. Medios de comunicación en Nigeria, Ghana, Senegal, Sudáfrica y Marruecos publicaron análisis sobre la diferencia entre el trato recibido en Estados Unidos y la postura de México. Sí. Las redes sociales en múltiples países africanos llenaron de contenido positivo sobre México con una espontaneidad que ninguna campaña de imagen gubernamental puede comprar. Eso es soft power.
El tipo de influencia que se gana no con publicidad, sino con acciones concretas en los momentos en que importan. El tipo que no se puede comprar con ningún presupuesto de relaciones públicas porque la gente sabe distinguir cuando algo es genuino y cuando es marketing. Sí, amigos, es igual gesto que hizo México con selección de Irán. Es como no contesta directamente a Estados Unidos que, mira, Donald Trump, nosotros recibimos con los brazos abiertos y su gobierno de Estados Unidos no quiere recibir a Irán. No dijeron esto directamente. Hicieron un gesto muy elegante que cuando la selección de Irán cada vez va a viajar a Estados Unidos y regresar todas las prensas del mundo durante el Mundial, van a grabar esto. Van a llamar mucho la atención en las redes sociales, en televisiones del mundo. Lo que pasa con la selección de Irán va a llamar mucho la atención a México, porque México es el mejor anfitrión, como México recibe a Irán, como México da oportunidad de estar en el territorio. Y al mismo tiempo van a observar este gesto horrible de parte del gobierno de Estados Unidos, que después de un partido difícil, seguro que difícil, para los jugadores de Irán, ellos en vez de descansar tienen que hacer un viaje largo, un viaje en el avión, en vez de descansar y recuperar sus fuerzas. Así, amigos, un gesto muy elegante de parte de México. Y México lo ganó en un continente de más de 1.400 millones de personas en el momento de mayor visibilidad global del año, con un comunicado, con una postura, con la coherencia de hacer en este caso lo mismo que hizo con Irán, porque la consistencia es lo que convierte los gestos en reputación. Sí. Pero hay algo más que no apareció en los titulares y que es igual de importante. El árbitro que Estados Unidos bloqueó pudo dirigir sus partidos asignados desde sedes en México. ¿En La serio? FIFA, con la cobertura que le daba la disposición mexicana, pudo reorganizar la logística del arbitraje de manera que el operativo de Washington no dejara el torneo sin el árbitro que la Confederación Africana había designado. Amigos, es muy bueno al escuchar esto. Es muy bueno, amigos. A doble. México ganó a Estados Unidos 2-0 o con Irán 3-0. No fue una solución perfecta. No fue la solución que debería haber sido necesaria, pero fue una solución. Y la hizo posible México. ¿Qué significa todo esto en el panorama más amplio? ¿Por qué importa más allá del fútbol y de este torneo concreto? Significa que México está construyendo en este mundial una reputación que va a durar mucho más que el torneo. Los mundiales duran un mes, las reputaciones duran décadas. Sí, Eso no tiene un precio. Palabras de oro. En términos de política exterior convencional, pero tiene consecuencias enormes en términos de cómo se percibe a México en el sur global, en África, en Asia, en América Latina. En los mercados donde el nearshoring está decidiendo a dónde va la inversión, en los organismos internacionales donde los votos de esos países importan cada vez más, en las mesas donde se negocia el futuro del comercio global y donde tener la simpatía del sur global es un activo que vale tanto como cualquier tratado bilateral firmado con Washington. Sheinbaum no necesitó organizar un evento de imagen para posicionar a México como el héroe de este mundial. No hubo campaña, no hubo presupuesto de comunicación, no hubo estrategia de redes sociales diseñada en alguna agencia. Trump se lo entregó en bandeja de plata con cada delegación que humilló y con cada árbitro que bloqueó. Sí. Y México simplemente estuvo ahí, hizo lo correcto y dejó que el mundo sacara sus propias conclusiones. Sí. Eso es gobernar con criterio y con visión de largo plazo. Eso es exactamente lo que México necesitaba demostrar que podía hacer. Y lo está demostrando partido a partido, delegación a delegación, en el escenario más visto del mundo. Amigos, qué gesto padrísimo de parte de México. Amigos, México recibe a todos con los brazos abiertos. Y esta frase es muy significativa, que mi casa es su casa. Y cuando Estados Unidos está bloqueando árbitro, está demostrando el ejemplo horrible de cómo tiene que ser el anfitrión. México muestra el poder, México muestra amabilidad, México muestra que este país es el mejor anfitrión del mundo y muestra que todos los mexicanos tienen grandes corazones, que todos los mexicanos son chingones. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.